Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Vamos a continuar con uno de los documentos de discernimiento, de elección, que son fundamentales en el libro de los ejercicios. Lo encontráis entre los números 175 y 178. Podríamos llamarlo situaciones de elección. No se puede elegir en la vida de una manera que nosotros podríamos denominar como arbitraria. Y no podemos elegir, por tanto, arbitrariamente cualquiera de los tiempos que Ignacio ahora nos muestra. Ahora lo vamos a ver concretamente, a qué llama tiempos de elección. Pues no los podemos escoger de forma arbitraria como quien escoge de un muestrario, ¿no? Se trata más bien de tres situaciones psicoafectivas, porque no todos siempre estamos en condiciones de elegir de la misma manera, del mismo modo. Tres situaciones psicoafectivas frente a la elección, y cada una implica un método que siempre va a resultar más idóneo. A veces nos resulta más fácil elegir de una determinada manera en unas circunstancias que en otras, como es lógico. Por lo tanto, hay un orden jerárquico en la aplicación de estos tiempos, que son tres, ya me adelanto a decirlo, que San Ignacio nos muestra en los ejercicios espirituales. Es decir, no se pasa al siguiente, sino en el caso de que no se den las condiciones de aplicación del anterior. Entonces, ¿la secuencia cuál es? La secuencia es la siguiente. Primer tiempo de elección. San Ignacio llama cuando se da una gracia especial, podríamos decir una gracia extraordinaria, lo que los americanos llaman una especie de peak experience, ¿no? Una especie como de gracia cumbre, experiencia cumbre, ¿no? Bien, el segundo tiempo es por discernimiento de esos signos afectivos de la acción de Dios y del enemigo, lo que San Ignacio llama por experiencia suficiente de consolación y desolación espiritual. Y el tercer tiempo, por elucidación de la recta razón, es decir, el tercer tiempo sería la parte más racional de la persona, del sujeto, del que se ejercita, a partir de la congruencia para él entre el medio y el fin. Así se refiere San Ignacio, es decir, la adecuación racional entre el medio y el fin es lo que viene a constituir lo específico del tercer tiempo de elección. Entonces, este orden de aplicación se funda en principios teológicos, por supuesto, en principios antropológicos de gran alcance. El primero de ellos es el primado que está siempre bajo la iniciativa de Dios. Es decir, Dios puede entrar en su criatura como quiere, cuando quiere, de la forma que quiere. Lo que se trata es de dilucidar la vocación divina. Luego el centro de atención debe ponerse en la acción de Dios, según el grado de inmediatez con la que se experimenta. Podríamos decir que en este primer tiempo de elección el grado de inmediatez es total, ¿no? Dios entra y es una vocación divina de la cual no se puede dudar de que es Dios quien me está llamando hacia Él. El segundo es el primado de la percepción afectiva sobre la valoración racional. Es decir, hay que notar que el tercer tiempo es siempre el tiempo subsidiario. ¿Qué quiere decir esto? San Ignacio de Loyola, fundamentalmente, aunque tenía experiencia el primer tiempo de elección, el que más utilizaba para adoptar decisiones, para tomar decisiones, algunas de ellas muy importantes y que después se van a consignar, por ejemplo, en las constituciones de la Compañía de Jesús, era el segundo tiempo, por esa experiencia que acabo de describir de consolación y desolación. Bien, por lo tanto, el tercer tiempo siempre era un tiempo como subsidiario, es decir, bueno, allí donde no tienes experiencia de consolación o desolación, o no puedes decir has tenido una experiencia suficientemente clara de la inmediatez de Dios, tienes el tercer tiempo para ver la adecuación entre medios y fines a la hora de discernir. Es la traducción antropológica del principio anterior, es decir, que la iniciativa de Dios, por el llamado principio de connaturalidad de un corazón ordenado,
Es importante que leas, por ejemplo, la regla de discernimiento que ya hemos explicado, la número 335, se percibe con mayor resolución en el campo afectivo que en el racional. Mucho mayor en el campo afectivo que en el racional. ¿Por qué? Porque al corresponder a esa intuición afectiva, por con naturalidad, yo me he hecho uno con Cristo, me he hecho uno con el corazón de Cristo, no tengo que dar demasiadas vueltas a la cabeza para tomar una decisión, sino que por con naturalidad casi espontánea, ya adivino qué es lo que el Señor de alguna forma me pide. Es como lo que ocurre con los enamorados. Yo no tengo que esperar a preguntar qué es lo que te parece cuando ya sé qué es lo que vas a decirme. ¿Por qué? Porque la relación entre nosotros es tan estrecha, es tan profunda, que no necesito racionalizar demasiado la decisión. Por lo tanto, al corresponder a la intuición afectiva de lo que me es dado, uno va estableciendo como congruencias más profundas, más dinámicas, más perceptibles entre el misterio de Cristo, que es quien me convoca, y mi propia realidad histórica en la que me encuentro, ¿no? Y es apasionante este tema, sin duda alguna que es apasionante, ¿no? Para ir tomando decisiones. Por lo tanto, no hay discernimiento y no hay elección si no hay vida de compenetración con el Señor, si no hay vida de identificación con Él, si no hay secuela Christi, si no hay seguimiento, ¿no? Por eso es tan importante la vida espiritual. Por eso no es posible el discernimiento espiritual si no hay vida espiritual, decíamos ya hace unos días. Y el tercer rasgo es la complementariedad entre la intuición afectiva y el análisis motivacional. Es decir, al ser unívoca, la llamada de Dios, las dos lecturas deben ser coincidentes. Y esto es fundamental. Además, el Espíritu Santo va transformando y se va comunicando al centro mismo de esa indivisible unicidad personal, afectivo, racional, volitiva de la persona, de la criatura. ¿De acuerdo? Entonces, recuerdo estas tres cosas importantes. Lo primero, el primado está siempre en la iniciativa de Dios. Segundo, el primado de la percepción afectiva sobre la valoración racional. Es mucho más importante lo afectivo que lo racional. Y tercero, la complementariedad entre esa intuición afectiva y ese análisis motivacional. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, San Ignacio nos habla en el número 175 del primer tiempo. El primer tiempo lo describe como una consolación sin causa precedente. Lo tenéis en el número 330, la regla de discernimiento 330. Os invito a que la leáis para entender este primer tiempo. Está ligada a una opción histórica. Si os vais también a la autobiografía, el número 27 de la autobiografía, la encontráis también en internet, en PDF, si no la tenéis en publicación. Leer esa página de la autobiografía para entender cómo detrás de esta intuición de los ejercicios espirituales hay una experiencia autobiográfica muy importante, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento de este primer tiempo de elección son las sorprendentes certezas que la inmediatez de la acción del Espíritu Santo provoca en el corazón de San Ignacio, provoca en el corazón del hombre. He leído hace poco, y os lo decía, la conversión de un musulmán al cristianismo, y en este caso esa inmediatez de la presencia del Espíritu Santo en él se produjo bajo la forma de un sueño, donde vio claramente y escuchó claramente lo que el Señor le decía. Más allá de todas las pruebas tremendas que tuvo que pasar, hasta muchos años después recibió el bautismo, supo claramente y no pudo dudar nunca, jamás, que esa experiencia que había vivido en medio de la noche, en un sueño, venía de Dios. Los teólogos ahora se pondrían a discutir si es una consolación sin causa precedente o no, entre otras razones porque este joven había recibido unas catequesis previas o un anuncio previo
por parte de un cristiano que había compartido con él el servicio militar. Entonces uno no sabe si ese sueño pudo tener que ver evidentemente con ese acontecimiento o no, o podríamos preguntarnos si ese sueño no lo habría tenido si alguien previamente no le hubiera hablado de Jesucristo. Bueno, son temas que evidentemente requerirían ser analizados en profundidad. Aquí lo importante es que hay experiencias de tal calibre, de tal calidad, en el orden, si queréis, subjetivo, espiritual, de las que uno no puede dudar que haya actuado la inmediatez de Dios. Y de hecho pasan, y de hecho pueden pasar por el misterio de esa inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, que entra como en su propia casa, en el corazón del hombre. Y de hecho, fijaos, si uno mira en profundidad, toda buena elección conserva siempre las trazas de este primer tiempo, en esa convicción creciente de la persona de que es el Señor quien me llama a eso. Uno sabe que detrás de lo que me pasa siempre está el Señor, o puede estar el Señor con gran probabilidad, ¿no? Entonces no se debe exigir como condición para que uno pueda decir he hecho una buena elección porque he tenido un sueño o porque he tenido un primer tiempo de elección del cual no puedo dudar de que viene de Dios. No, sería una especie de arrogancia provocativa ante Dios, ¿no? La persona asegurándose que busca rectamente a Dios y después de discernir diligentemente no debe sustraerse al riesgo y a la oscuridad que comporta cualquier acto de fe, no lo olvidemos, en el claroscuro de la historia. Aquí lo importante es tener vida teologal, vida de fe, vida de esperanza y vida de caridad, ¿no? No se trata de exigir a Dios que cada vez que tenga que tomar una decisión me lo tenga que dejar claro y en botella, ¿no? O blanco y en botella, como se suele decir. No. Entonces, ¿cómo distinguir las auténticas certezas del Espíritu Santo de lo que pueden ser alucinaciones, de lo que pueden ser fanatismos? Cuidado con esto, con esto. Hoy día muchos fanatismos revestidos de revelaciones subjetivas, privadas, que hay que poner en cuarentena también. Como dice San Ignacio, hay que ver el principio, el medio y el fin de los propios procesos. Entonces, hay que tener en cuenta que en estas segundas, no en las auténticas certezas, sino en las alucinaciones y fanatismos, no se parte de la indiferencia. Muchas veces no se parte de la indiferencia ignaciana. Ya sabemos lo que es la indiferencia ignaciana. Iros al número 23 de los ejercicios. Ya veis que los ejercicios no son meditaciones sueltas, desconectadas, sino que todo está perfectamente vertebrado y unido, ¿no? Entonces, no se parte de la indiferencia. Primer criterio, claro, de discernimiento. Segundo, hay frustraciones de fondo. Frustraciones de fondo que muchas veces van acompañadas de críticas contra el Papa, de eso ya hablaremos, de un malestar con la Iglesia que peregrina en determinado lugar, o sea, la Iglesia local o la Iglesia universal, ciertos rigorismos, ciertos ascetismos, ciertas excentricidades que te hacen sospechar de la autenticidad de esas revelaciones, de esas alucinaciones o fanatismos. Lógicamente son alucinaciones y fanatismos de autenticidad poca, por no decir nula. Por lo tanto, hay frustraciones de fondo unidas siempre, normalmente a autoimágenes de corte narcisista y megalómanas, ¿no? Y por otro lado, hay automatismos y fijaciones obsesivos, obsesiformes, ¿no? En una especie como de recuerdo, de anamnesis, en la verbalización muchas veces de motivos y circunstancias, ¿no? Esto, aunque suene un poco a lenguaje psicologicista, todos sabemos reconocer perfectamente cuando una persona te empieza a hablar de cosas que no dejan de ser extrañas, excéntricas, aunque tengan también la capacidad de persuadirnos. Tenemos que ser como muy cautos con este tipo de lenguajes, ¿no? Faltas profundas de coherencia, porque luego te das cuenta que muchas veces estas personas que parece que son portadoras o embajadores de un cierto mensaje celestial, les ves vivir con ciertos aires de paganismo también, ¿no? Y con ciertas incoherencias también en el terreno dogmático, doctrinal y moral en muchas ocasiones, ¿no? Se evita a veces el contraste y la mediación objetivadora de la Iglesia,
Es decir, oye, pero es que la Iglesia dice esto. No, pero es que a mí la Virgen me ha dicho tal cosa, o el Señor me ha dicho tal otra, ¿no? Entonces, si el sujeto no consigue pronto lo que quiere, muchas veces esas personas tienden a comportarse de dos formas, o por agresividad, o desaparecen, se diluyen, ¿no? Bien, primer tiempo. Por lo tanto, el primer tiempo de elección es un tiempo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y por eso es tan importante también y decisivo tener un director espiritual con quien poder confrontarlo. Hay un segundo tiempo que es la descripción. El segundo tiempo de elección obedece a una descripción diferente respecto a esta primera. ¿Y por qué? Porque ya, tal como nos lo describe San Ignacio, hay una alternancia de consolaciones y desolaciones. Es lo normal. Esa alternancia de consolaciones y desolaciones es lo normal. Cuando una persona trabaja con ahínco por ser fiel a Dios, pues hay momentos en los que estaré más consolado, otras veces estaré más tentado, más desolado, ¿no? Y cuando se trata de jugarse la vida en la elección de por vida. Aquí cuando estoy tomando una decisión, a lo mejor tú que me estás escuchando, estás incubando la posibilidad de tomar una decisión radical en tu vida. De casarte, de entrar en un seminario, de entrar en una congregación religiosa, de tomar decisiones que afectan a tu vida en su conjunto. Entonces, claro, hay que proceder por consolaciones y desolaciones. Supone, en primer lugar, la capacidad de identificar cuáles son tus estados de ánimo y, sobre todo, cierta destreza, cierta habilidad en la aplicación de las dos series de reglas de discernimiento en las que ya nos hemos detenido y que ya debes de conocer al dedillo, ¿no? Es importante que las leas, que vuelvas a releerlas, que las vayas confrontando personalmente. Bien, ¿cuál es el fundamento de este segundo tiempo de elección? El fundamento es que Dios hace pregustar el gozo, diríamos escatológico, el gozo del cielo, de la comunión con Él en una determinada opción histórica como camino de salvación. Es decir, una determinada opción histórica, sea cual sea, viene a ser como una especie de participación o de pregustar lo que algún día viviré en el cielo, casi como si este es mi camino de salvación. Es como cuando uno encuentra su vocación, ¿no? Encontrándote a ti, he encontrado mi vocación y empiezo a percibir algo de cielo, ¿no? en esta vocación de felicidad y de vida para la propia persona. Mientras que el enemigo trata de forzar una decisión siempre desde el apego y desde un apego muchas veces desesperanzado a las viejas apetencias desordenadas. Es así como identificamos, ¿no?, la presencia del enemigo, ¿no? Y en el campo afectivo se capta la connaturalidad entre la invitación de Dios y mi deseo más genuinamente libre. Es decir, hay una especie de connaturalidad entre la invitación de Dios, Dios que me invita, Dios que es suave en la invitación, Dios que me persuade, Dios que me anima, y ese deseo de libertad, pero ese deseo genuino, muchas veces un deseo de libertad que va mucho más allá de hacer lo que me apetece. Es una libertad que va mucho más allá de la apetencia, sino que tiene que ver con esa relación de connaturalidad con Dios, y por eso la invitación de Dios resuena bien en mí, aunque eso suponga tener que hacer renuncias fuertes y dolorosas. Por lo tanto, ¿cuál es el modo de proceder? Pues el contexto es la contemplación de los misterios de la vida pública. Como te decía ayer, hay que contemplar la vida pública para ir generando esa especie de connaturalidad con el corazón de Jesús. Y la lectura de la orientación del deseo en la consolación y en la desolación. Por lo tanto, es necesario hacerlo durante un tiempo y estar particularmente recogido. No improvises nunca decisiones y decisiones que comprometan tu elección de estado. Hay que hacerlo pausadamente, hay que hacerlo al tiempo que contemplas los misterios de la vida pública de Cristo. Hay que estar particularmente recogido y hay que hacerlo durante un tiempo suficientemente largo, prolongado, ¿no? Dice San Ignacio en el directorio, en uno de sus directorios, dice: se podría usar de presentar a Dios nuestro Señor una parte, otro día otra, como serían los consejos y los preceptos, y observar a dónde le da más señal Dios nuestro Señor de su divina voluntad, como quien presenta diversos manjares a un príncipe y observa cuál de ellos le agrada. Qué bonita imagen, ¿verdad? Yo te presento
una bandeja de manjares y tú eliges, pero te presento después otra y eliges. Qué difícil es elegir entre una y otra. No lo sé, voy a mirar los dos, ¿no? Y para eso me tengo que detener, y para eso tengo que dedicarle tiempo, ¿no? Nótese esa humildad de consultante en la contemplación. Mientras vas contemplando los misterios de la vida pública de Cristo, vas consultando y así vas discerniendo y así vas eligiendo, ¿no? Por criterio pedagógico, lo que se propone es siempre una alternativa, y una vez que se va aclarando uno respecto a sus términos, se van proponiendo otras más concretizadoras, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿no? Es decir, lo importante es aclarar los términos, o uno u otro. Y una vez que ya tengo claro si es uno o si es otro, ya se van proponiendo otras cosas más concretas, ¿no? No podemos empezar por lo concretísimo para perdernos ahí, porque muchas veces nos perdemos en lo concreto. Muchas veces tenemos que ir precisamente a la alternancia de los estados de vida. Vamos a ver, o uno u otro. Y una vez que me decido por uno, pues ahí. Entonces ahora vamos a lo concreto. Ahora vamos a ver si me tengo que quedar aquí, me tengo que marchar para encontrar a alguien con quien casarme. Vamos a ver si tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro, ¿no? Bien, bueno, pues el próximo día seguiremos con el tercer tiempo, que es un tiempo, como os decía, subsidiario, pero no porque sea subsidiario es menos importante y menos actual. Muchas gracias.